¿Y si la revolución más profunda de África no estalló con armas, sino con un acto silencioso bajo el sol implacable del Sahel? El 11 de octubre de 2025, mientras el resto del mundo desviaba la mirada, algo insólito germinó lejos de los titulares. En Tindawan, un enclave olvidado entre Malí y Níger, la historia eligió un nuevo epicentro. En ese rincón del desierto, pocos podrían haber anticipado que el destino de todo un continente iba a girar en torno a un acto colectivo de autodeterminación. ¿Quién recuerda, por ejemplo, cuando en 1960 Ghana se independizó y Kwame Nkrumah habló de la resurrección africana? Entonces, la esperanza era una promesa. Hoy, en Tindawan, la esperanza se volvió acción concreta. Con la primera luz, 3 banderas africanas se alzaron juntas sobre la arena ardiente. Eran los colores de Malí, Burkina Faso y Níger, los cimientos de la Alianza de Estados del Sahel, conocidos como AES. Este acto, aparentemente ceremonial, evocó el momento histórico en que, en 1983, Thomas Sankara izó la bandera de Burkina Faso tras rechazar la tutela neocolonial. Pero en Tindawan, la diferencia era palpable. Ya no se trataba solo de símbolos, sino de estructuras reales y de poder efectivo. Durante 72 horas, el desierto dejó de ser escenario pasivo y se volvió protagonista de una hazaña inédita. Una operación conjunta valorada en $1.200 millones estadounidenses, organizada y financiada íntegramente por africanos. Sin ayuda externa, sin supervisión foránea, la AES protegió sus fronteras y su futuro con recursos propios. Esta cifra, que podría compararse con los presupuestos operativos de la Unión Africana en sus misiones de paz, marcó una diferencia sustancial. Cada dólar invertido respondía a una decisión autónoma, sin condicionamientos ni agendas ocultas de donantes externos. En esos 3 días, el Sahel habló en clave de autonomía. No hubo discursos altisonantes ni desfiles. Solo una determinación tangible, una declaración sin palabras de que África podía cuidar de sí misma. ¿Estamos ante el despertar de una África verdaderamente soberana? Pensemos en la historia de la creación de la Unión Europea tras la Segunda Guerra Mundial. En aquel entonces, los países decidieron unir fuerzas para que nunca más sus destinos dependieran de potencias ajenas. El Sahel, en su contexto, está replicando una lógica similar, la de la integración como herramienta de supervivencia y prosperidad. Ignorar Tindawan es ignorar el renacimiento de una región que por décadas fue símbolo de vulnerabilidad. Ahora, la narrativa se reescribe con hechos, no promesas. Como cuando la Sudáfrica post-apartheid cambió su curso a través de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, aquí la transformación no es solo de rostro, sino de sustancia y mentalidad colectiva. ¿Qué hizo posible este giro inesperado? Retrocedamos al origen, para comprender la magnitud de este cambio. Antes de que la AES sorprendiera al mundo, el Sahel ya ardía bajo tensiones latentes. Para entender el milagro de Tindawan, hay que empezar por las grietas y las alianzas forjadas en la sombra. Recordemos, por ejemplo, cómo el Acuerdo de Argel en 1995 intentó sin éxito estabilizar Malí. Esa y otras iniciativas servían más a agendas exteriores que a necesidades reales de la región. Durante décadas, las fronteras del Sahel se trazaban lejos, en despachos de París, Washington o Bruselas. Pero en septiembre del año 2023, 3 manos africanas firmaron la Carta de Liptako-Gurma y cambiaron el mapa para siempre. Burkina Faso, Malí y Níger no buscaban un pacto pasajero, sino una declaración rotunda. La defensa del Sahel se diseñaría, por fin, en casa, bajo cielos africanos y sobre su propia arena. Este evento, casi ignorado por la prensa internacional, recuerda al Congreso de Berlín de 1885, solo que esta vez los protagonistas eran los pueblos africanos y no las potencias coloniales. La narrativa dominante era de debilidad y dependencia. Tropas extranjeras patrullaban límites ajenos, presupuestos y estrategias se fijaban en otro continente.
Sin embargo, la firma junto al río Níger marcó el inicio de una transformación silenciosa. No solo era cooperación, era dignidad, autonomía y un salto de la teoría a la estructura propia. Es como el viraje que dio Brasil cuando dejó de depender de importaciones de tecnología militar y empezó a desarrollar su propia industria de defensa en la década de los 80. Para el año 2024, esa idea se volvió tangible. La AES, Alianza de Estados del Sahel, ya era una confederación real, uniendo a más de 85 millones de personas y gestionando un presupuesto común superior a 2.600 millones de dólares americanos. Aquella suma era más que una cifra. Era el músculo financiero de una doctrina africana genuina. Para dimensionar, ese presupuesto supera el de la fuerza conjunta del G5 Sahel en sus mejores años, y es comparable al gasto anual en defensa de varias naciones europeas de tamaño medio. En el terreno, surgieron centros de mando, almacenes logísticos y fábricas militares en el corazón del continente. Por primera vez, el Sahel operaba bajo sus propios códigos, compartiendo inteligencia, entrenando soldados bajo una sola bandera, produciendo equipos adaptados a sus desafíos, no a los de otros. Así, se evitó el error que cometieron muchos países africanos en los años posteriores a la independencia, cuando dependían de manuales militares extranjeros, poco adaptados a las realidades locales. Al frente, el capitán Ibrahim Traoré se convirtió en el rostro del Renacimiento. Su visión era clara: una región, un ejército, una misión. En su liderazgo vibraba la convicción de que África puede y debe protegerse sola, sin esperar salvadores externos. Su figura evoca, en parte, a los grandes líderes de la unidad africana, como Patrice Lumumba o Modibo Keïta, aunque con el pragmatismo de una generación que aprendió de los errores del pasado. El cambio más profundo no fue solo logístico ni militar, sino mental. En la cultura estratégica de la AES, la dependencia se transformó en dignidad y la resignación en autosuficiencia. Persistir en modelos importados solo perpetuaría la inestabilidad y la pobreza estratégica. Por eso, la AES apostó por una arquitectura propia, capaz de generar seguridad y confianza desde dentro. Es el mismo salto que dieron los países bálticos tras su independencia de la Unión Soviética, cuando optaron por crear sistemas de defensa ajustados a su geografía y recursos, en vez de intentar copiar a naciones mucho más grandes. El nacimiento de la AES no solo alteró el equilibrio regional, abrió una puerta a la esperanza y al liderazgo africano. Las decisiones que antes se tomaban fuera ahora nacen en el Sahel. Y en esa voluntad colectiva, el continente comienza a forjar su propio destino. Imaginemos el impacto en un pequeño pueblo del norte de Burkina Faso, donde por primera vez los habitantes ven a soldados de la AES patrullando y conversando en su mismo idioma, no en francés ni inglés, sino en bámbara, sarma o fulani. Pero el verdadero punto de inflexión llegaría pronto, cuando la AES tuvo que enfrentar su primer gran desafío conjunto. Todo el continente observaba. ¿Estaría realmente preparada la nueva alianza para defenderse por sí misma? El Triángulo del Terror era una leyenda oscura, hasta que los africanos decidieron desafiarlo, esta vez bajo sus propias reglas. La referencia al Triángulo del Terror evoca el temor que, durante décadas, generaron las zonas sin ley en otras regiones del mundo, como el Triángulo de Oro en el sudeste asiático durante la Guerra de Vietnam. Allí, la combinación de actores armados, rutas de contrabando y vacío estatal mantenía el caos. En el Sahel, la historia era similar, pero el ciclo se rompió desde adentro. Durante décadas, nombres como Tindawan, Menaka y Gao se murmuraban como rutas prohibidas, dominadas por las redes de JNM, el brazo de Al-Qaeda, y el Estado Islámico en el Gran Sahara. Estas organizaciones no solo cultivaban miedo, lograban mover cerca de $500 millones anuales en armas, combustible y alianzas invisibles, perpetuando una espiral de violencia y saqueo en el corazón del continente. La cifra ilustra la magnitud del negocio ilícito. Supera el PBI de algunas pequeñas naciones insulares. Sin embargo,
El verdadero adversario nunca fue únicamente la insurgencia armada. Era la ilusión de control externo, la creencia fatalista de que el Sahel estaba condenado a la tutela de potencias extranjeras, atado a un ciclo de caos y dependencia. Romper ese encantamiento era indispensable para cualquier esperanza de futuro. Es una situación que recuerda a la de los países bálticos en los años 90. Solo cuando tomaron el control de sus propias fuerzas policiales y fronterizas, pudieron romper el círculo de inestabilidad. La respuesta de la Alianza de Estados del Sahel, la AES, fue disruptiva. Por primera vez en la historia reciente de África Occidental, una doctrina de disuasión preventiva se impuso. Anticiparse y cortar de raíz los flujos ilícitos de poder, en vez de reaccionar tarde al estallido de violencia. Esta estrategia implicaba pensar como el enemigo, pero actuar con inteligencia local y determinación africana. En la práctica, esto significó infiltrar redes de informantes en aldeas clave, monitorear transacciones sospechosas en mercados fronterizos y adaptar el entrenamiento militar a las realidades del terreno: calor extremo, falta de carreteras, paisajes cambiantes. Para materializar este cambio, la AES movilizó más de 220 millones de dólares, invertidos no en soldados extranjeros, sino en satélites africanos, enjambres de drones nacionales y sistemas de inteligencia diseñados para la geografía y cultura regionales. El conocimiento local, relegado por décadas en manuales ajenos, se convirtió en el eje de la táctica. A modo de ejemplo, Burkina Faso desarrolló drones equipados con sensores de calor capaces de distinguir entre el ganado y los vehículos de los contrabandistas, una innovación sencilla pero revolucionaria. La diferencia era profunda. En lugar de atacar síntomas, un convoy aquí, un campamento allá, la nueva doctrina apuntaba a interrumpir los flujos reales de poder y dinero. El objetivo era estrangular la logística que mantenía vivos a los grupos armados, desarticulando rutas ancestrales de contrabando y cortando nexos con mafias internacionales. Pensemos en la importancia de la logística en la Segunda Guerra Mundial. La victoria aliada no se debió solo a la superioridad militar, sino a la capacidad de interrumpir los suministros enemigos. En el Sahel, la AES aplicó esa lección de manera adaptada a su contexto. La clave de esta revolución era la autonomía tecnológica. Por primera vez, las soluciones se forjaban en África y para África. Los equipos de inteligencia de las tres capitales compartían datos en tiempo real. Los drones mapeaban rutas de contrabandistas centenarias. Los satélites africanos rastreaban movimientos sospechosos sin pedir permiso a nadie. Esta integración recuerda a la creación del sistema Galileo en la Unión Europea, un sistema de posicionamiento satelital propio para no depender de GPS estadounidense o GLONASS ruso. Pero bajo cada avance, latía una pregunta inquietante. ¿Sería posible que esta autonomía africana sobreviviera a la presión global, en un mundo donde muchos preferían ver a África fracturada y débil? Porque fallar aquí no solo supondría perder una batalla, significaría revivir el relato de impotencia y reabrir la puerta a la intervención externa. La historia de Libia, en 2011, con la intervención de la OTAN, es un recordatorio claro de lo que ocurre cuando el continente pierde el control de su propio destino. La tensión se palpaba en cada sala de mando, en cada radio encriptada. Por primera vez, los sistemas africanos debían coordinarse con precisión quirúrgica, bajo una presión que no toleraba dudas. El margen de error era inexistente. El destino de la región ya no dependía de héroes solitarios, sino de una sincronía colectiva jamás vista en el Sahel. Como en los grandes movimientos de liberación de Asia y América Latina, la fuerza residía en la unión y la disciplina compartida. Así arrancaba la verdadera batalla por el control del Sahel, una guerra menos visible, pero mucho más decisiva, donde tecnología, inteligencia local y voluntad de autonomía se entrelazaban para cambiar la historia africana. Es como el ajedrez. No gana quien mueve primero, sino quien entiende mejor la lógica del tablero. Y aquí, el tablero es el desierto mismo. La operación en Tindawan
pondría a prueba esta nueva doctrina ante los ojos del mundo. Cualquier fallo sería aprovechado por enemigos internos y externos para restaurar el viejo orden. Recordemos el caso de Sierra Leona en los años 90. Cada fracaso local era seguido de una intervención extranjera que terminaba perpetuando la dependencia. Nada de discursos, solo estrategia pura. El desierto dejó de ser víctima. Ahora era tablero, pieza y jugador africano. Esta transformación se nota incluso en la cultura popular, donde nuevos proverbios y canciones celebran la autonomía y la unión regional. Durante semanas, la preparación avanzó en un silencio absoluto. Se destinaron $85 millones, todos regionales, a inteligencia, vigilancia y tecnología de punta. Ninguna alarma, ni una sola filtración. La confianza total en recursos propios fue la clave, sin asesores extranjeros ni permisos ajenos. Esta discreción recuerda a la planificación de la operación Entebbe por parte de Israel en 1976, aunque aquí la diferencia es que todas las decisiones y recursos eran africanos. El sistema de comando y logística, diseñado y financiado íntegramente en suelo africano, requirió $26 millones. Cada nodo, cada ruta de aprovisionamiento y cada enlace digital quedó bajo control africano, sin atajos ni ataduras coloniales. Por primera vez, el Sahel operaba con autonomía real, coordinando en tiempo real desde la sala de mando de Ouagadougou hasta los confines remotos de Tindawan. A nivel práctico, esto implicó el desarrollo de software propio, entrenado con datos de la región, y la implementación de protocolos de comunicación seguros en idiomas locales. Drones de patrulla, redes humanas de información y una logística humanitaria impecable se combinaron con paciencia quirúrgica. No hubo improvisación ni pánico, solo cálculo frío y disciplina inédita. Mientras los ojos del mundo miraban hacia otro lado, la AES tejía una red invisible lista para transformar el desierto en escenario de precisión operativa. Un ejemplo claro: la distribución de suministros médicos y agua potable en las aldeas cercanas a la zona de operaciones, evitando el desplazamiento de civiles y garantizando su seguridad. Cuando la operación se activó, Mali tomó el control de los cielos con tecnología propia. Radares, drones y equipos de intervención rápida bloquearon todo movimiento hostil aéreo. Al sur, Níger selló los corredores de infiltración sin disparar un tiro. El cierre fue sutil y definitivo. Simultáneamente, Burkina Faso desplegó sus equipos para desmantelar el núcleo logístico de los grupos armados en cuestión de horas, asegurando arsenales y rutas críticas. Esta combinación de acciones simultáneas recuerda a la coordinación de la Operación Tormenta del Desierto en 1991, solo que aquí la escala era regional y la autonomía total. El resultado: 11 operativos hostiles neutralizados, ni una sola baja civil, ni una sola complicación logística. Toda la acción fue financiada por la AES, invirtiendo un total de $128 millones, íntegramente regionales. Cada centavo demostró que la seguridad africana puede y debe ser autosuficiente. Las lecciones aprendidas se documentaron y compartieron en manuales redactados en las lenguas principales de la región, para que la experiencia no se pierda ni dependa de traducciones externas. El silencio internacional fue tan rotundo como revelador. No hubo condenas, sanciones, ni protestas. El mundo, por primera vez, aceptó tácitamente que África podía tomar sus propias decisiones militares y redefinir el juego global sin pedir permiso ni disculpas. Como ocurrió tras la independencia de la India en 1947, la falta de reacción extranjera fue un reconocimiento tácito del cambio de paradigma. Analistas de defensa destacaron la eficiencia y precisión africana, comparable e incluso superior a modelos de intervención de la OTAN. En apenas 72 horas se derrumbó el mito de la dependencia, mostrando que el continente ya no era una zona de asistencia, sino un actor capaz de diseñar y ejecutar operaciones de estándar internacional. La prensa especializada en seguridad internacional citó el caso de la AES
como ejemplo de innovación táctica en escenarios complejos. El efecto dominó fue inmediato. Los bonos soberanos de Mali, Níger y Burkina Faso subieron en los mercados africanos. La inversión regional creció, impulsada por una confianza renovada en la autosuficiencia. Más allá de lo militar, nació un ciclo de rentabilidad y respeto, dentro y fuera del continente. Empresas tecnológicas africanas, como la emergente Sahelsat, vieron triplicar sus contratos en cuestión de semanas. Fracasar habría dado argumentos para restaurar la tutela extranjera. El éxito, en cambio, abrió un ciclo de confianza y ambición continental, donde la seguridad se traduce en oportunidad y dignidad. El Sahel dejó de ser línea de falla y se convirtió en vanguardia africana. Como cuando Corea del Sur pasó de ser un país dependiente de ayuda internacional a una potencia tecnológica, aquí la transición es de la vulnerabilidad a la proactividad. Pero la victoria no fue solo táctica. Lo que siguió cambió la percepción global de África para siempre. Hoy, la lección ya no proviene del exterior. La nueva alfabetización africana es, ante todo, geopolítica. Jóvenes estudiantes de Bamako, Niamey y Ouagadougou ahora debaten en las aulas sobre la doctrina AES, como antes se discutía sobre la doctrina Monroe o la diplomacia del ping-pong chino-estadounidense. El éxito de la operación de 72 horas en Tindawan no solo aseguró un territorio, redefinió el significado de la defensa africana. Por primera vez, el continente mostró que puede protegerse y organizarse sin depender de alianzas foráneas. Ahora, la defensa africana es menos vulnerable, más interoperable y, sobre todo, mucho más eficiente que en cualquier etapa previa. Las escuelas militares de África Occidental han adoptado simulacros basados en este modelo, y la AES ha ofrecido capacitación a países de África Central interesados en replicar la experiencia. Los observadores y medios africanos se apresuraron a comparar la AES con la OTAN, pero todos destacan una diferencia crucial. Aquí no hay padrinos extranjeros, ni cuotas dictadas desde París o Washington. La AES nace de adentro, con estructuras y recursos propios, y se convierte en referente de autonomía y madurez colectiva. Esta independencia, antes vista como utopía, se traduce ahora en manuales, ejercicios conjuntos y una identidad común reforzada. Este logro ha dado paso a un nuevo paradigma pedagógico. Institutos militares y universidades de todo el continente ya estudian la llamada doctrina AES, usándola como ejemplo de evolución e inspiración práctica. Para los jóvenes oficiales, el mensaje es directo. Coordinar no es colonizar. Ya no es necesario copiar viejos modelos extranjeros. La verdadera innovación consiste en adaptar la cooperación a la realidad africana, sin tutelas ni autorizaciones externas. La Universidad de Ouagadougou ha lanzado un diplomado en seguridad regional basado en la experiencia de Tindawan. Las cifras confirman el giro. El recién creado Índice de Defensa Soberana Africana creció casi un 10% tras la operación. Esta métrica, que mide la capacidad autónoma de protección, ha vuelto la soberanía algo tangible y, por primera vez, un activo estratégico. Los bancos centrales de la región han comenzado a considerar la seguridad interna como un componente del valor crediticio nacional. Pero el impacto trasciende lo militar. Desde bancos hasta fondos de inversión, surge una tendencia insólita. La soberanía se percibe ahora como inversión rentable y oportunidad de negocio, no como simple aspiración ideológica. Empresas de tecnología, logística y defensa compiten por alianzas con la AES, abriendo nuevas rutas para el desarrollo económico y el dinamismo regional. Un ejemplo concreto: la firma conjunta entre la AES y la compañía de telecomunicaciones panafricana Afrinet, destinada a construir una red de datos segura para gobiernos locales. La narrativa africana está cambiando a ojos vista. Lo que antes era sinónimo de fragilidad, hoy es funcionalidad. Se ha pasado de pedir permiso a decidir el propio destino. El Sahel, durante décadas símbolo de herida y abandono, es ahora cuna de soluciones y emblema de resiliencia. En las radios comunitarias, los programas sobre emprendimiento y seguridad ciudadana han duplicado su audiencia.
Esto repercute en redes sociales, donde el hashtag Nueva Doctrina Africana se ha vuelto viral. Jóvenes, intelectuales y periodistas adoptan el lema para reivindicar pertenencia y orgullo colectivo. El desierto ya no es un vacío. Es el espacio donde África empieza a escribir su propio futuro. En TikTok y Twitter, historias de soldados de la AES y voluntarios civiles inspiran a miles de jóvenes a formarse en tecnología y liderazgo. Sin embargo, la lección trae consigo una advertencia. Si África no aprende ni replica este modelo, corre el riesgo de quedar relegada a la irrelevancia geopolítica y a la marginalidad económica. El precio de la inacción puede ser tan alto como décadas perdidas. Como lo aprendió América Latina tras el fracaso de la integración andina en los años 70, perder el momento puede significar una generación entera de oportunidades relegadas. La pregunta ahora es si este nuevo modelo logrará consolidarse y expandirse, o si será solo una excepción en la historia africana. El desenlace todavía está en juego. Es aquí donde la historia africana se encuentra ante una bifurcación. Repetir los errores de dependencia o profundizar el sendero de la autonomía sostenible. El Sahel ya no es la herida de África. Ahora es la matriz de una nueva era, el corazón donde se forja el porvenir continental. Como ocurrió en Asia con la fundación de la ASEAN, lo que empezó como un pacto defensivo puede convertirse en motor de integración económica y social a toda escala. Durante décadas, África fue descrita como frágil, dependiente de manos ajenas. Esa narrativa, tan repetida, se resquebraja ante la realidad. El Sahel ha demostrado que la historia puede reescribirse con manos africanas. La autonomía ya no es un sueño. Es una realidad, imperfecta, pero en marcha. Este proceso de emancipación, aunque desafiante, es irreversible si se sostiene con cooperación y visión de largo plazo. La operación conjunta que duró 72 horas en Tindawan no fue solo un despliegue militar. Fue el inicio de una doctrina, una declaración valiente. África puede, y debe, diseñar su propio destino. Por primera vez en más de 70 años, seguridad y soberanía dejaron de ser conceptos lejanos para convertirse en principios nacidos en casa. El ejemplo de la AES puede inspirar a regiones tan distantes como el Cuerno de África o el África Austral, siempre que se adapten las lecciones aprendidas a sus propias circunstancias. ¿Estamos listos para ver al Sahel como laboratorio de una nueva África? Cada paso de la Alianza de Estados del Sahel desafía los límites de lo posible. ¿Qué ocurre si otras regiones se atreven a liderar su propio futuro con la misma audacia? La historia demuestra que los grandes saltos colectivos requieren de voluntad política, cohesión social y liderazgo visionario. Ser testigos pasivos significa resignar el derecho a escribir la próxima página de nuestra historia. Ser actores implica intervenir en la construcción de un continente que, por fin, deja de mirar hacia afuera buscando respuestas. Ahora, la responsabilidad recae en cada joven, cada líder y cada comunidad que decide apostar por la autosuficiencia y la integración. El reto está sobre la mesa. ¿Permanecemos en la butaca o entramos al debate y la acción? La expansión de esta doctrina depende de la imaginación colectiva. ¿Qué aprendizajes tomará el resto de África del Sahel? ¿Cómo podemos, juntos, fortalecer una autonomía que inspire respeto y cooperación global? Las respuestas, como siempre, no vendrán de fuera, sino de la capacidad africana de soñar, planificar y ejecutar su propio futuro. La conversación apenas comienza. El futuro continental está en juego, y cada voz suma. El Sahel ya no espera ser rescatado. Es la prueba viviente de que la historia puede nacer, poderosa, desde el sur. Y así, cerrando el círculo, volvemos a la pregunta inicial. ¿Y si la revolución más profunda de África está en marcha, no con ruido ni violencia, sino con el poder silencioso de la autonomía, la cooperación y la dignidad? La respuesta quizás está en manos de quienes elijan, desde hoy, escribir